vamos a grabar. Listo, solo creo que hay que darle a aceptar allí para poder seguir grabando. Entonces, oramos. Vamos a ver quiénes se han conectado hasta ahora. Por allí está Cilia, Elsa, Joan, Eli, Marelvis y Yanira. Entonces, ahí otros se van a ir conectando poco a poco. Oramos. Señor, gracias Dios por esta noche, Señor, y Padre, gracias. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros durante el día. Pedimos, Señor, que nos ayudes, nos guíes, cuides de nosotros, Señor. Colocamos, Señor, nuestras vidas en tus manos y colocamos también, Señor, este estudio, Señor, en tus manos, Padre. Pedimos que tú animes nuestro corazón, Señor. Abra nuestra mente, Señor, para entender tu palabra, Señor, pero también, oh Dios, que seas tú, Señor, colocando, oh Dios, tus verdades, tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor, y ayudándonos, Señor, a vivirla, a ponerla en práctica, Señor. De nada nos sirve, oh Dios, conocer, Señor, sin practicarlo, sin vivirlo, Señor. Ayúdanos, Dios, y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Algunos de ustedes ya han podido tener el libro, lo pudieron comprar, ya llegó el domingo. Creo que algunos de ustedes pudieron comprar el libro, ¿sí? Vayan leyéndolo, es la idea, ¿sí? La idea es que lo vayan leyendo. Esperen, y voy a compartir el link con alguien que no está en el grupo de la iglesia para que pueda ingresar. Eh, Listo. Entonces, vayan leyéndolo. Hoy vamos a terminar la introducción. La semana pasada estuvimos hablando de qué es el Evangelio. Estuvimos hablando de qué no es el Evangelio. Y también explicábamos lo que hemos dicho que es como la historia de la redención, que es la historia que vemos en las Escrituras. Las Escrituras desde un inicio hasta el final nos cuentan esa historia. Dios, cómo creó todo a causa del pecado, el ser humano cae, pero la historia no termina allí, sino que vemos a un Dios que sale al rescate, a redimir a su creación. Y no solamente eso, sino que envía a su propio Hijo, ¿sí? A rescatarnos de nuestra condición pecaminosa y a rescatarnos de nosotros mismos. Es decir, necesitamos un redentor, necesitamos a alguien que nos libere, que nos rescate. Pero la historia todavía no queda allí, sino que el texto bíblico también nos muestra y nos habla de una esperanza. Es decir, hay algo mucho más. Si hay un momento, va a haber un momento donde ya no vamos a luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, donde ya no vamos a tener enfermedad, donde ya no va a haber más muerte según Apocalipsis. Es decir, esa es la esperanza del creyente. Y decíamos que la principal necesidad o el principal problema del ser humano es su distancia o su alejamiento de Dios, ¿sí? Decíamos entonces que el evangelio es esa buena noticia de que el juez, es decir, aquel que condenaba ahora a través de Jesucristo y a través del evangelio, de la muerte de Jesús en la cruz, ahora ese mismo juez se ha convertido en nuestro Padre si nosotros nos arrepentimos y si nosotros creemos en el Evangelio. Entonces, eso nos abre la puerta a una gran verdad y es la verdad de la adopción. El Evangelio nos da una nueva posición frente al Padre, mientras que la justificación nos da una nueva posición frente a un juez, ¿sí? La adopción nos da una nueva posición o el Evangelio nos da una nueva posición frente al Padre. Y esa nueva posición que tenemos frente al Padre es de hijos adoptivos. El Nuevo Testamento nos muestra la realidad, ¿sí? Y la verdad de que si nosotros creemos en Cristo, somos adoptados,
somos hechos hijos de Dios, pero somos adoptados por gracia. Es decir, la adopción en el Nuevo Testamento en ninguna parte se nos muestra como algo que nosotros merecemos o como algo con lo cual nosotros nacemos. Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Por eso a Jesucristo se le llama el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios, pero en Cristo y por adopción, no por nacimiento, no por nacimiento. Entonces, la adopción, vamos a hablar un poco de eso. Y quiero que reflexionen un poquito en estas dos preguntas. Describe tu relación con tu padre en algunos adjetivos, ¿sí? ¿O cómo podrías describir tu relación con tu padre terrenal con algunos adjetivos? ¿Cómo era cuando eras pequeño o cuando eras pequeña? ¿Cómo crees que esa relación de tu padre terrenal ha afectado tu concepción de Dios como padre? ¿Sí? Entonces, vamos a abrir los micrófonos y voluntariamente el que quiera participar puede hacerlo, ¿sí? ¿Cómo es tu relación o cómo fue tu relación con tu padre terrenal? ¿Y cómo crees tú que esa relación con tu padre terrenal ha podido afectar o si en algo ha afectado tu concepción de Dios como padre? Entonces, voluntariamente, el que quiera participar puede levantar la mano, abrir el micrófono y comentar, ¿sí? ¿Ninguno? Para Eh, algunas, sí. bueno, para responder a la primera pregunta, eh, cuando yo era pequeña, mi relación con mi papá, que está acá, por cierto, este, era como de, o yo lo veía como la persona que me iba a guiar, que me iba a proteger, que me iba a cuidar, y obviamente la persona a la que yo le tenía la confianza, mejor dicho, absoluta, porque en ese momento, como niños, como de pronto como una persona que no tenía de pronto la capacidad de protegerme, era lo que esperaba de él como mi papá, como la figura que todo lo puede y que prácticamente para uno es como un héroe, como el protector. Y gracias. Ahora, ¿cómo crees tú? Y bueno, si eso afecta, porque eso también, eh, la relación nuestra con nuestro Padre terrenal afecta, o si lo afecta, la concepción que nosotros tenemos como de Dios como nuestro Padre. Sí, estoy de acuerdo en que la afecta. Y es que al fin y al cabo, a pesar de que nosotros tenemos esa imagen muy superior de nuestros padres y como esa admiración, los padres terminan siendo o no terminan siendo, son personas y como personas pues cometen errores. De Ajá. igual forma nosotros como personas y asimilando esa relación de padre al Padre Celestial nuestro, también a veces cometemos mucho el error de que eh, humanizamos en el sentido de que también damos ese sentido humano al Dios Todopoderoso, ¿no? Tenemos que Ujú. tener en cuenta que no podemos poner en duda de pronto lo que ha dicho Dios en su palabra. Y eso a veces me pasa, es que Dios es Padre y no le doy el lugar de Dios como tal, sino que lo bajo un poquito de nivel. Ajá. Yo creo que eso a veces a mí me pasa y tengo que entender que sí, tenemos una relación estrecha con Dios. Él es nuestro Padre Celestial, pero como es nuestro Padre Celestial, también tenemos que tener en cuenta esa soberanía que tiene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, ¿no? Ujú. Es cierto.
lo que tú dices. Sin embargo, hay algunas personas que consideran o creen, o es muy común a veces escuchar que aquellos que no han tenido un padre terrenal o han tenido un mal padre, no pueden ver a Dios como padre, ya que el referente terrenal, sí, de padre, no es una buena figura. Sí, es muy común escuchar eso. De hecho, hay libros que se han escrito a partir de esa supuesta verdad, de que yo no puedo, si yo tengo un padre terrenal o si he tenido un padre terrenal no muy bueno o no lo he tenido, entonces eso me impide ver a Dios como padre. De hecho, algunos autores, miren, algunos autores dicen que en ese contexto, es decir, de tener un padre terrenal o no tenerlo, o tener un mal padre terrenal, dentro de ese contexto no se puede hablar de Dios como padre, ya que el término provocaría entonces repulsión a los oyentes. Un ejemplo, hablarle a Dios de Dios como padre a un niño que ha sido violado por su padre. Un ejemplo, a una niña que fue violada por su padre. Entonces, algunos autores han dicho que no se le puede o no se puede presentar a Dios como padre a esa niña porque el concepto de padre en ella provoca repulsión. Sí, provoca otra situación y rechaza a Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña realmente. Y personalmente yo creo que eso no es cierto. La verdad es que todos nosotros tenemos una idea de paternidad que nos sirve de base para juzgar si X o Y es un buen padre o un mal padre. Y la verdad es que no existe una persona para quien la idea de paternidad perfecta de Dios no signifique nada. Sí, es decir, el hecho de que nosotros hayamos tenido un mal padre, el hecho de que nosotros tal vez no hayamos tenido un padre, no significa que no puedo entender a Dios como padre. Y no significa que no puedo ver a Dios como padre. Porque internamente dentro de cada uno de nosotros hay un concepto de paternidad como algo bueno, como algo perfecto. Sí, no sé si me hago entender. Verónica levantó la mano, dice, en el campo, y miren, bueno, ya te doy la palabra. En el campo de las relaciones personales, los conceptos positivos también pueden construirse a partir de contrastes. Un ejemplo, eh, si mi papá y mi mamá tuvieron una muy mala relación matrimonial, yo puedo casarme, aunque yo vi ese ejemplo en casa de una muy mala relación matrimonial, yo puedo llegar a la conclusión y casarme con un deseo de no repetir el mismo error. Es decir, aprendí que es un buen matrimonio por contraste. Sí, no sé si me hago entender, no por imitación, sino también por contraste. Eso también ocurre como con el concepto de paternidad cuando hablamos de Dios. Verónica había levantado la mano, entonces, No, dame un momento que voy a orar con estas chicas, ya no puedo bueno, hablar. bueno, sigamos entonces, sigamos. Miren lo que decía James Packer en su libro Conociendo a Dios. Dice, si quiere juzgar lo bien que alguien comprende el cristianismo, averigua lo importante que es para él ser hijo de Dios y tener a Dios como padre. Si este no es el pensamiento que inspira y controla su alabanza y su oración y toda su perspectiva de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos a un Dios que se reveló al pueblo de Israel con qué nombre. ¿Se acuerdan? Pueden escribirlo por el chat o pueden abrir el micrófono también. ¿Cómo se reveló Dios en el Antiguo Testamento? ¿Con qué nombre? ¿Cuál fue el nombre con el que Dios se le reveló a Moisés en Éxodo 3? Yahvé. Yo soy Sí, el que soy. exacto. Yo soy Yo el que soy el que soy. soy. Yahvé o bueno, algunos dicen Jehová. Yo creo que Jehová es una traducción, la peor traducción que se le puede hacer. Yo diría Yahvé. Yahvé, yo soy el que soy. Hace referencia al Dios autosuficiente, al Dios que es totalmente diferente al ser humano, al Dios que controla todopoderoso, pero también hace referencia al Dios santo.
al Dios tres veces santo. Y el énfasis en el Antiguo Testamento, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, el énfasis que vemos en el Antiguo Testamento es en la santidad de Dios. Ahora, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué el término o el nombre Yahvé no aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no encontramos ni una sola vez donde Jesús llama a Dios Yahvé. ¿Significa que Dios cambió? No. Pero lo que sí vemos en el Nuevo Testamento es que el énfasis en el Nuevo Testamento no está en el nombre Yahvé, no está en el Dios autosuficiente y todopoderoso, sino está en la paternidad de Dios. Jesús no llamó a Dios Yahvé, pero ¿cómo lo llamó? Pueden abrir su micrófono con confianza. ¿Cómo llamó Padre. Jesús Padre? Padre. Por eso este comentario dice que entender a Dios como Padre es central en el cristianismo. La adopción es el mayor privilegio que nos ofrece el Evangelio. No se cuestiona que la justificación por la que hablamos del perdón de Dios para el pasado, al mismo tiempo que la aceptación de Dios en el futuro, sea la bendición primaria y fundamental. Pero la adopción es más alta a causa de la relación mucho más rica que representa. La justificación es un juez declarando a un culpable inocente. Esa es la justificación. La justificación es un juez diciendo, este era culpable, pero ya otro pagó por él, ahora yo lo declaro inocente. No tienes que pagar. Pero la adopción nos muestra entonces a un padre relacionándose con su hijo, ¿sí? Dios no nos deja o no nos ha dejado con dudas en cuanto a lo que supone su paternidad. Y lo hace estableciendo analogías con la paternidad humana. Dios nos reveló su significado pleno en la persona y en la obra de Cristo. En Cristo es que nosotros podemos conocer a Dios como Padre. En Cristo podemos conocer esa paternidad de Dios. Y en el Evangelio de Juan y la primera epístola de Juan encontramos con claridad también esta gran verdad. Miren cómo dice, ¿cuál es la primera bendición del Evangelio que nos presenta Juan 1:12? ¿Cuál es la primera bendición que vemos de creer en el Evangelio de Juan, en Juan 1:12? ¿Cuál es la primera bendición que vemos? El de ser La hechos hijos potestad de de ser Dios. hechos hijos de Dios. Ajá, exacto. Miren, la primera bendición que encontramos en el ¿Se paró? Evangelio de Juan, ¿sí? La primera bendición que encontramos en el Evangelio de Juan es el ser hechos hijos de Dios, es decir, la adopción. Y no solamente la primera bendición, sino que el punto culminante después de la resurrección es la afirmación de Jesús en Juan 20:17, cuando dice a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Tanto al principio como al final del Evangelio de Juan, Juan nos recuerda una gran verdad y es la bendición de ser hechos hijos de Dios, de que tenemos ahora a Dios como nuestro Padre. ¿Sí? Creo que alguien escribió en el chat. Ah, bueno, aquí hay un versículo. Marcos 14:36. Marcos 14:36 dice así. Ay, ¿qué pasó? No puedo cerrar esto. Ahora sí. Y Jesús decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. ¿Sí? Y es una gran verdad. Y no solamente en Juan, sino que en Primera de Juan ocupa un lugar importante en los conceptos relacionados a la posición de hijos como supremo don de amor de Dios. Miren, vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan, vamos a leer esos textos que aparecen allí. ¿Cómo dice Tercera de Juan 3:1? Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 3:1.
Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Ah, Pero la mire, gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ajá, pero fíjense la primera parte. La primera parte dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En Juan, sí, esa relación de hijo-padre es presentada como un don de amor, ¿sí? De amor al Padre, aún. Miren cómo dice 2:15. 2:15, allí mismo en primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí? Y una vez más nos recalca el amor del Padre. Él podría haber dicho el amor de Dios, pero él opta por decir, por llamar el amor del Padre. Es decir, en primera Juan, el amor del Padre, mi relación filial con Dios como Padre debe ser el motor que nos impulsa a alejarnos de las cosas mundanas, ¿sí? En capítulo 5, versículo 1 al 3, alguien que me ayude leyéndolo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus ¿Ah? mandamientos no son gravosos. Sí, del amor ese a Dios. Y no solamente el amor a Dios, sino el amor hacia los hermanos en la fe. En el 2:9 al 11 dice, el que dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, el amor de ese Padre es lo que nos debe mover a amar a nuestros hermanos. Y aún no solo eso, sino aún como la ética de la relación filial, es decir, de la comunión con Dios Padre como el privilegio de la misma relación, de justicia y de evitación del pecado como evidencia de esa relación. Miren cómo dice Juan, ahí el capítulo 2, versículo 29. Capítulo 2, versículo 29, como dice. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Es decir, la filiación de Dios como, sí, la relación de Dios como Padre debe ser el principal motor que nos impulsa a alejarnos del pecado. ¿Sí? Alejarnos del pecado. ¿Sí? Ahora, según el testimonio del mismo Jesús, la relación paterna de Dios hacia él supone 4 cosas. La paternidad, según el mismo Jesús, implica autoridad en el Evangelio de Juan. El Padre manda y dispone. La iniciativa que él espera de su hijo es la de un resultado de obediencia a la voluntad del Padre. La paternidad implica afecto, ¿sí? No solamente autoridad, sino afecto, una relación cercana, una relación afectuosa. Miren cómo dice Juan 5:20. Vamos a leer ese texto. Alguien que me ayude leyendo. Juan 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pero el Padre ama al Hijo. La paternidad implica comunión. Y estamos hablando allí de la relación de Cristo con el Padre. ¿Sí? Una relación de autoridad, pero también una relación de afecto, pero también la paternidad implica comunión. Juan 16,
32, ¿cómo dice? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Comunión, compañerismo, ¿sí? Pero no solo eso, sino también la paternidad implica honor. Dios desea exaltar al Hijo. Ahí mismo en el capítulo 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la relación de Jesús y el Padre, hay cuatro cosas allí que implican autoridad, afecto, comunión, honor. Pero todo esto se aplica no solamente a Jesús, sino a los hijos de Dios, a los creyentes, a los hijos adoptivos. En Cristo y mediante Él y bajo Él son gobernados, somos amados, somos acompañados y somos aún honrados por su Padre o por el Padre Celestial. Como Jesús obedecía a Dios, también los creyentes y los hijos estamos llamados a obedecer a Dios. Juan, 1 Juan 5, del 1 al 3. Como Dios ama a sus hijos adoptivos, o Dios ama a sus hijos adoptivos, como amó también a Jesús. Miren cómo dice Juan 16, 26. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Mm? Bueno, ese ya sería en el 27. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así como Dios ama al Hijo, a Jesús, el Padre ama al Hijo, la adopción nos recuerda una gran verdad. También de la misma forma somos amados por Dios el Padre en Cristo. ¿Mm? Ahora, de la manera en que Dios exaltó a Jesús, exalta también a los seguidores de Jesús como hermanos de una misma familia, como hermanos de una familia. En tales términos, la Biblia nos enseña a comprender la forma y sustancia de la relación padre-hijo que liga al Padre de Jesús y al siervo de Jesús. Significa entonces que la adopción nos recuerda que tenemos en Cristo todos los privilegios del Hijo unigénito de Dios. En Cristo, sí, la adopción nos recuerda que en Cristo podemos tener la misma comunión, hermanos. La misma comunión que Jesús tenía con el Padre, en Cristo ahora yo la puedo tener. El mismo amor de Dios el Padre hacia su Hijo Jesús es el mismo amor ahora de Dios el Padre hacia mí. Sí, la adopción me recuerda esa gran verdad. La mismo respaldo y compañía de Dios el Padre con su Hijo, entonces también es la misma compañía que yo puedo disfrutar también, ¿sí? Ahora, ¿qué piensan ustedes bueno, hagamos algo antes de abrir los micrófonos? Quiero leer entonces la definición de la doctrina de la adopción, según la Confesión de Westminster. Miren cómo dice la definición. Podemos definir la doctrina de la adopción de la siguiente forma. Dios garantiza que todos los que son justificados en su Hijo, Jesucristo, y por él serán hechos partícipes de la gracia de la adopción. Es decir, somos adoptados y somos hechos hijos no por naturaleza, no por mérito propio, sino por Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué significa esa adopción? Significa que mediante la cual, es decir, mediante la adopción, somos incluidos en el número y disfrutan de las libertades y los privilegios de los hijos de Dios. ¿Sí? Es decir, la adopción nos recuerda que nosotros disfrutamos y podemos disfrutar de la libertad y de los privilegios
que tiene todo hijo, se hacen acreedores a su nombre y reciben el espíritu de adopción. Obtienen acceso al Padre o al trono de la gracia con confianza. Tiene derecho o tienen derechos a reclamar o exclamar, perdón, a exclamar Abba Padre. Dios siente compasión hacia ellos porque son sus hijos. Provee para sus necesidades porque son sus hijos. Pero no solo eso, sino que también los castiga y los disciplina como padres porque son sus hijos. Mas jamás son abandonados porque son sus hijos, sino que todo lo contrario, son sellados para el día de la redención y nos da la promesa de que heredarán las promesas como herederos de eterna salvación. ¿Qué piensan ustedes de esta definición que acabé de leer y lo poco que hemos comentado hasta ahora? Ahora sí abran sus micrófonos, pueden levantar la mano y participar. Que al ser justificados en su Hijo Jesucristo, tenemos, ¿cómo es? Tenemos la libertad de decir, Padre, Abba Padre. Ajá, eso es cierto. ¿Algo más? Es Pues interesante en que dentro de la definición no solamente podemos ver la adopción en sí, sino que también entra y habla de una parte de la obra importante de Cristo, que es la justificación. Entonces no Ajá, solamente somos adoptados, también somos justificados a través de Él. Y por esa justificación entonces se nos permite la adopción. ajá. Somos adoptados porque hemos sido justificados, ¿sí? Porque hemos sido justificados. Y es un acto que se da en el mismo momento, en que recibimos la justificación, también no solamente somos declarados justos, sino que ahora somos aceptados como hijos, aceptados como hijos. ¿Qué más nos transmite esta gran verdad de la adopción? También pues, es, qué pena. no, Eh, termina. Listo. También es interesante lo que usted estaba diciendo anteriormente, que decía que en los elementos de los privilegios del hijo, Ajá, como hijos de Dios somos, también había el primer elemento que decía, como Cristo obedece, nosotros también debemos obedecer. Entonces no ajá. solamente habla de privilegios en cuanto a beneficios, sino también en cuanto a deberes. Ujú. Nosotros como hijos de Dios también tenemos deberes para con nosotros, para con Dios y también para con nuestros hermanos. Sí, pero eso es importante, aunque yo lo voy a aclarar más adelante, pero me adelanto un poco. Eso es importante. Como hijos estamos llamados a obedecer, pero la obediencia no es la base de mi adopción. La obediencia es el resultado de mi adopción. Sí, no sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, no es lo mismo ver la obediencia como la base de mi adopción, soy hijo porque le obedezco, ¿sí? Que decir, soy hijo y por eso le obedezco. Entonces, lo que nos muestran las escrituras es que la obediencia es un resultado de haber sido o de haber sido aceptados como hijo. La desobediencia no me quita mi posición de hijo, porque al fin y al cabo la obediencia no me dio mi posición. Esa posición fue por gracia. Pero ahora que soy hijo, entonces el texto me impulsa y me dice, como hijo debes obedecer al padre. Sí, sí me hago entender. Entonces, alguien más iba a opinar algo. Por cuanto añadiendo a lo que ahorita estaban comentando Joan y usted, creo que por cuanto creímos
Y por cuanto conocemos ahora cómo es Dios como Padre, por eso es que ahora, por cuanto hemos creído por gracia a Ujú. través de la fe, entonces por cuanto hemos creído, ahora es que podemos obedecer. Ajá, Antes no exacto, podíamos obedecer. exacto. Esas son las libertades, la libertad del pecado, fuimos libertados de la esclavitud del pecado y Ujú. tenemos privilegios, privilegios maravillosos, que es el poder tener una comunión con Él, que es poder acercarnos confiadamente a Él, que es tener compañerismo con Él, como ese compañerismo que Ujú. yo tuve un padre muy juguetón, mi papá permanecía jugando con nosotros cuando estábamos pequeños y aún ya grandes, mi papá siempre fue juguetón. Entonces, no sé, una de las cosas que más de pronto impactó la vida de nuestra, la mía y la de mis hijos, fue de pronto tener a mi papá allí. Yo digo que la seguridad de tener ese padre amigable, confiable, Ah, santo, todopoderoso, nos permite vivir una vida confiada, se sí. puede, se Ahora, puede decir. exacto. Ahora sí, si un padre terrenal en medio de sus defectos siempre desea lo mejor, cuanto más un padre celestial perfecto, ¿no? Sigamos, sigamos. Entonces, como hijos, nosotros estamos llamados a obedecer a nuestro padre. Es decir, la adopción no solamente nos recuerda nuestros privilegios, la adopción no solamente nos recuerda la gracia, sí, por la cual somos hechos hijos, sino también nos recuerda, o no solo nos recuerda nuestros privilegios, sino también nos recuerda nuestros deberes como hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios según el Nuevo Testamento? Hay varios textos allí que quiero compartir y vamos a leer esos textos, pero vamos a mirar y vamos a tratar de prestar atención a cualquier concepto relacionado con hijo, con filiación, con padre o con adopción, ¿sí? Entonces vamos a leer esos textos. El primero, Romanos 8, 14 al 17. Alguien que me ayude leyendo Romanos 8, 14 al 17. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ujú. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos Ah, herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ajá. Fíjense, allí fácilmente podemos hacer en este texto un cuadro comparativo o contraste. Y por un lado podemos colocar esclavo y por el otro lado podemos colocar hijo. Y podemos hacer fácilmente un contraste entre lo uno y lo otro. El texto bíblico nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. El esclavo no heredaba, el hijo sí. El esclavo no tenía la confianza de entrar en cualquier momento a hablar con el padre. El Hijo sí, pero ahora nosotros en Cristo somos llamados y hemos recibido el espíritu de adopción para poder llamar a Dios Abba Padre. Pero no solamente la adopción nos recuerda ese gran privilegio, sino que al final del texto, cierra el texto o esta porción del texto, Pablo diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Es decir, como hijos también estamos llamados a sufrir. Para Gálatas, ¿cómo dice Gálatas 3:26 al 29? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Miren cómo dice el primer versículo. Porque todos sois hijos de Dios, pero ¿por medio de qué? De Jesucristo, ¿sí? Y en el capítulo 4, allí mismo, siguiendo la idea, versículo 1 hasta el 7, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Interesante porque Pablo nos llama que éramos niños cuando estábamos viviendo según la ley, los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, ya no como esclavos, ahora como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Es decir, solo podemos llamar y relacionarnos con Dios como Padre a través del espíritu de su Hijo, ¿sí? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, eres también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Hebreos 2:10 al 17. Podríamos, Porque, porque, ah, porque, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. ser hijo de Dios significa haber recibido el espíritu de adopción, ser adoptados hijos de Dios, ya no ser esclavo, ser heredero juntamente con Cristo, ser parte de una comunidad en la cual podemos llamarnos ahora hermanos, ser parte de una gran familia, que es lo que dice Hebreos. Y no solamente eso, no vamos a leer todo el Sermón del Monte, pero en el Sermón del Monte la adopción es la base de la conducta cristiana. Sí, miren cómo dice Mateo 5:14. Vamos a leer solo algunos pasajes del Sermón del Monte, porque obvio son 3 capítulos, no lo vamos a leer todo. Pero Mateo 5:44 dice el texto así. Oísteis que fue dicho, no, perdón, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Y si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta del versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, ¿sí? Que está en los cielos es perfecto. Es decir, la adopción es la base para la conducta cristiana según el Sermón del Monte. Estamos llamados a imitar al Padre. Estamos llamados a vivir vidas santas, ¿sí? No por X o Y razón, sino porque tenemos un Dios santo, ¿sí? Estamos llamados a glorificar al Padre con nuestras acciones. Estamos llamados a complacer al Padre con nuestras acciones. De hecho, la base de la oración es nuestra adopción. El mismo Mateo nos lo dice, Mateo 6, cuando habla de la oración
o el Padre Nuestro, inicia Padre Nuestro, ¿sí? Y en el 7, el 7 al 11 nos recuerda la misma verdad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y habla allí una vez más de nuestra relación de adopción. Es decir, la adopción es la base, ¿sí?, de nuestra conducta cristiana. La adopción es la base de nuestras oraciones. ¿Por qué podemos orar? Porque somos hijos ahora. La base de la vida de fe, de confianza en Dios en medio de nuestras necesidades materiales. Es la adopción, la doctrina de la adopción, la verdad de la adopción nos recuerda que tenemos un Padre que suple nuestras necesidades. Capítulo 6, versículo 25 de Mateo hasta el 33. Por nada estéis, no, creo que es ese. Sí, dice, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que, dice, mirad las aves del cielo, pero luego dice, sin embargo, vuestro Padre Celestial, y luego más adelante en el versículo 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Sí, la doctrina y la verdad de la adopción nos recuerda esa gran verdad de que podemos confiar en Dios en medio de nuestras necesidades. La adopción es el mayor privilegio que ofrece el Evangelio. Y algunos llegan a decir, más elevado incluso que la justificación. ¿Ah? Y de pronto puede sentirse un poquito extraño, porque claro, somos justificados y de allí se desprende todo. ¿Ah? Pero veamos cuántas de estas verdades descubrió en su estudio. Esto nos niega que la justificación sea quizás la verdad más fundamental del Evangelio. Somos declarados justos, pero es una verdad objetiva la justificación. Posicional, no es experimental. La realidad es que el texto bíblico nos muestra que en el momento en que creemos en Cristo, somos declarados justos, pero muchas veces no nos sentimos justos. Muchas veces no nos sentimos que ya somos justos delante del Señor. Pero la adopción sí es una verdad experimental. La justificación es una relación correcta con el juez, pero la justificación es ahora ser aceptado o tener a Dios como Padre. La adopción es una relación correcta con el Padre. Imagínense algo, un padre caminando por una carretera con su hijo y de repente lo levanta y le da un gran abrazo. Sí. Ahora, ¿es más hijo de Dios por ese abrazo? No. ¿Es más amado? Pues de pronto no. Pero la experiencia del hijo, de su filiación y de su relación con su padre ha cambiado. Es mayor ahora. Es mayor ahora, ¿sí? El hecho de que yo levante a mi hija, le dé un fuerte abrazo y le digo, te amo, eso no la hace más hija mía, ¿sí? Y si yo no lo hago, eso no la hace menos hija mía. Pero cuando yo lo hago, en ella produce un cambio, ¿sí? Hay una afiliación mucho más fuerte, mucho más mayor de ella hacia mí, porque ella entiende y comprende que le ama, que su padre le ama. Es lo mismo cuando hablamos de la doctrina de la adopción, cuando hablamos de la doctrina de la adopción. Toda la vida cristiana debe ser entendida en términos de adopción, ¿sí? Esto no está diciendo que toda la fe cristiana solo se trata de adopción, pero esa adopción abarca y es importante todo el alcance de tu vida y de mi vida. El comienzo, el desarrollo, el fin debe ser entendida en términos de adopción. La filiación es el pensamiento controlador, la categoría normativa de todo en la vida cristiana. ¿Por qué estamos llamados a obedecer al Señor? Porque somos sus hijos. ¿Por qué estamos llamados a adorar al Señor? Porque somos sus hijos. ¿Por qué estamos llamados a vivir una vida en santidad? Porque somos sus hijos. ¿Por qué estamos llamados a congregarnos? Porque ahorita somos parte de la familia de Dios y como parte de la familia de Dios estamos llamados y nos debe impulsar a reunirnos con otros hijos de Dios que alaben al Padre Celestial, ¿sí?
Toda la vida cristiana debe ser entendida en términos de adopción. Nuestra adopción entonces nos muestra primero la grandeza de la gracia de Dios. Y en las Escrituras vemos eso. Esa gracia de Dios se ve en la cruz, pero también se ve en la adopción. Yo siendo tan malo y tan pecador, por medio del sacrificio de Cristo, ahora soy hijo de Dios y tengo todos los privilegios de Cristo, ahora son míos. Ahora son míos. Así como Cristo tomó todos mis pecados en la cruz, la adopción y la justificación lo que hace es que todos los privilegios de Cristo, todos los méritos de Cristo ahora están en mi cuenta, La adopción nos muestra la gloria de la esperanza cristiana, es decir, somos herederos, compartir la misma gloria de Cristo, será una reunión familiar, usted pertenecerá ahora y pertenece ahora a la familia de Dios. La adopción no solamente eso, sino que la adopción nos muestra el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción. En todo lo que hace, Él trabaja para que los cristianos se den cuenta y experimenten la verdad de Dios como Padre y ellos como hijos. Miren cómo dice Romanos 8:15. Romanos 8:15. Ahora, sinceramente, hay días que tal vez uno no se siente hijo de Dios, porque uno hizo esto o aquello. El Espíritu Santo tiene la labor de recordarnos y asegurarnos tal cosa, ¿sí? De trabajar en nosotros para que cada día nosotros experimentemos esa gran verdad. No solamente la creamos, sino que también experimentemos la verdad de que somos sus hijos. Versículo 15 del capítulo 8 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Fíjense que hay un contraste allí. El espíritu de esclavitud nos hace vivir en temor, pero el espíritu de adopción nos lleva y nos permite clamar y presentarnos a Dios y orar a Dios como Abba, Padre. Lo contrario de temor es confianza, es seguridad. Significa que el Espíritu Santo nos ayuda a estar confiados, seguros de que tenemos un Padre que nos acepta. Sí, la adopción nos muestra el significado y el motivo de la santidad del Evangelio. ¿Sí? Vidas cristianas auténticas. Significa vivir de la relación filial con Dios en gratitud y en amor. Y la adopción nos muestra la naturaleza de la seguridad cristiana. Así como un niño adoptado nunca puede ser repudiado legalmente, nuestro Padre nunca nos abandonará. Los cristianos pueden actuar y podemos llegar a actuar como los pródigos y como el hijo pródigo, pero Dios siempre actuará como el Padre del hijo pródigo. Eso nos recuerda la adopción. ¿Sí? Los padres perfectos nunca desechan a sus hijos y Dios es un Padre perfecto. Significa que la adopción me recuerda la naturaleza de la seguridad cristiana. Estamos seguros no porque nosotros seamos obedientes. Estamos seguros no porque nosotros seamos buenos hijos. Estamos seguros no porque nosotros seamos la lumbrera. Estamos seguros porque somos sus hijos ahora. Hemos sido adoptados en Cristo, ¿sí? Y Dios, que es nuestro Padre Celestial, nunca nos va a abandonar, porque nuestra adopción no dependió de lo bueno que yo era y de mi obediencia, pero mi adopción o nuestra adopción nos debe impulsar a obedecer, nos debe impulsar a vivir vidas santas, a alejarnos del pecado, ¿sí? Entonces, quiero escuchar bueno, algún comentario, alguna pregunta. Son las 8:05. Entonces, vamos a usar 5 minutos más y luego tenemos 10 minutos de oración para terminar. Entonces, me gustaría escuchar 5 minuticos, preguntas, comentarios, qué le llamó la atención,
de lo expuesto hasta ahora. Si hay alguna pregunta. Bueno, quiero compartir esto. Antes tenía esto. Bueno, tengo más diapositivas, pero yo les voy a compartir eso. Hice este cuadrito acá. Hijos y esclavos o huérfanos. Dice afirmación y vínculo, hijos, libertad, amor incondicional, porque ya somos sus hijos. Posición, tenemos una posición como hijos, como herederos. Pertenencia, pertenecemos a una familia. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Formación, protección, identidad, disciplina. ¿Ah? Eso tenemos como hijos de Dios. Esclavos, el esclavo es simplemente un sirviente. Sí, es un cautivo. Hace las cosas no por libertad, sino por obligación. Está movido por el salario. No va a ser heredero porque es esclavo. ¿Sí? No tiene libertad, es propiedad de. No hay un vínculo afectivo, es una propiedad. No hay disciplina, sino castigo cuando se porta mal. ¿Ah? No es parte de la familia y no hay identidad. Muchas veces, y coloqué allí una pregunta abajito, ¿sí? Bueno, alguien que me ayude leyendo esa pregunta. ¿Puede un cristiano ser un hijo y sin embargo actuar o sentirse como un esclavo? ¿Qué ¿Cómo? piensan ustedes? ¿Puede un cristiano ser un hijo y sin embargo actuar y sentirse como un esclavo? Por lo que somos pecadores. ¿Cómo? Como somos pecadores, siempre estamos fallando en algo, entonces en ese momento estamos actuando y no sentirse como un verdadero hijo de Dios. Pero más, es mucho más que eso. ¿Alguien quiera mencionar de pronto algo? ¿Puede un cristiano ser hijo de Dios y al mismo tiempo actuar como esto de acá? No sé si están viendo el cursor. Actuar como un esclavo. Es decir, obedecer a Dios no por libertad, sino por obligación. Servir a Dios no por amor, por lo que ya somos, sino por lo que podemos recibir. ¿Sí? Relacionarme con Dios no basado en el amor de padre e hijo, sino algo muy mecánico. ¿Ah? Y a veces hasta no sentirme parte de la familia. La adopción me recuerda esta gran verdad. La adopción es lo que estaba sucediendo y es lo que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas. Ellos eran hijos de Dios, eran creyentes, adoptados por Dios, pero ahora habían vuelto a los rudimentos de la ley y lo que Pablo les está diciendo es, después de ser libres, ahorita quieren otra vez actuar como esclavos, actuar por obligación, actuar por intereses, movido por otra cosa. La oración, un ejemplo, eso se puede ver en la oración. ¿Por qué oramos? Cuando vemos la oración como un acto de obligación y no como un deleite. Cuando oramos, no para pasar tiempo con el Padre, sino para pedirle y para buscar cosas del Padre, pero no para pasar tiempo con el Padre. Cuando oramos solo para buscar cosas del Padre, estamos actuando como esclavos y no como hijos. Eso es como si mi hija me buscara solo para pedir dinero, como si mi hija me buscara solo para pedir cosas. Eso O no por la miedo de, al castigo, o solamente. por miedo al castigo, o por miedo a la recompensa, ¿sí? Entonces, ¿dejó de ser mi hija porque ella me busca solo por eso? No, pero está actuando como un mero sirviente, ¿sí? Como Yo un mero creo, sirviente. yo opino algo. Lo que pasa es que por lo general nosotros sí creemos que nosotros somos hijos de Dios, pero vemos a veces la relación con Dios como algo unilateral, Ajá, que solamente es de padre a hijo y no bilateral de padre a hijo, hijo a padre.
Pensamos Ujú. que Dios solamente nos está dando mandatos, nos está diciendo qué hacer, cómo comportarte, y nosotros, entre Dios y nosotros no hay una comunión, no hay esa Ajá, parte filial de la que tú hablabas. Entonces creemos que a veces muchas personas sienten a Dios como alguien, como un dictador que solo ajá. manda, tienes que hacer esto, la palabra dice, haz esto, 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 si no haces esto, tienes consecuencias. Ujú. Entonces no vemos realmente como una adopción el ser hijos de Dios, en el que no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos deberes, que nuestro padre es una autoridad, pero por ser autoridad no quiere decir que no podamos relacionarnos con él, que él no nos pueda amar como con ese amor de padre hacia hijo, y nosotros también amarlos a él y respetarlo, y también de alguna forma nosotros también pedirles, pero no con ese mandato de que tú me tienes que dar, porque Ujú. no sé si me hice explicar. Sí, 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 sí. Y no solo eso, sino estaba pensando en, eh, en las motivaciones, ¿no? En las motivaciones, qué es lo que me mueve a mí para la obediencia. Eh, la doctrina o la adopción me recuerda que lo que me debe mover a mí para la obediencia al Padre es mi filiación con Él, no el castigo que me puede traer la desobediencia o la bendición que me puede traer la obediencia. Cuando yo obedezco movido por el castigo o movido por la recompensa, no estoy actuando como hijo, estoy actuando como un simple esclavo, como un trabajador. ¿Mm? ¿Alguien más que quiera tener algún comentario de lo expuesto? Bueno, hay muchas más diapositivas que quería compartir, pero vamos a dejarla hasta acá. Voy a compartir ahorita este archivo, lo paso en PDF y lo mando por el grupo. Y la próxima semana vamos a leer entonces el primer capítulo, ¿sí? El primer capítulo que se encuentra en la página, vamos al libro para explicarles. Vamos a leer la página, de la página 11 hasta la página 16, hasta la página 16, de la página 11 hasta la página 16. Eso es lo que vamos a leer la próxima semana para trabajar en el tema de la próxima semana, que sería el marco del Evangelio. Entonces, ¿algún otro comentario antes de pasar un tiempo corto de oración? Sí, A mí pastor, personalmente, ándale. pienso que esto Yanira y último luego Verónica. sí, pienso que esto último, reflexionando de pronto mi vida, eh, me comporto más como esclava que hijos, porque que hija, eh, pues por no precisamente obedecer a ese padre que ha tenido misericordia de mí y que gracias a Dios, o sea, gracias a Él, por su gracia que es infinita, soy su hija, aunque me comporte como esclava. Eso quería decir. Listo. Ahora termino con un texto. Verónica iba a decir algo. Pero eh, yo creo que no sé qué le pasó a Verónica. Bueno, Yo quisiera decir allá. algo. Sí, sí. Yo, bueno, con respecto a lo que dijeron ahorita acerca de ser esclavos, yo creo que somos hijos y el primer impacto o el impacto más trascendental del Evangelio en nuestras vidas es uno, la salvación y la transformación, ¿cierto?, de nuestras vidas. Y en la salvación, en el momento en que el Señor nos salva bajo un plan diseñado por Él mismo y nos salva de Él mismo y para Él mismo, entonces vemos una obra maravillosa de que nosotros podamos ser sacados de ser enemigos a convertirnos en hijos. Ujú, Pero también ahorita hablaban de ser esclavos y yo le decía aquí a José Luis, bueno, es que no hemos dejado de ser esclavos, solo que tenemos un amo diferente, porque ujú. somos esclavos de Cristo y es una esclavitud que genera libertad realmente en el Señor.
Entonces, como parte de introducción acerca de este tema de nuestra vida centrada en el Evangelio, podemos sacar como conclusión a través de esta clase y a través del tema de la adopción, es que lo primero que cambia y lo primero que nosotros somos transformados o tenemos en nuestra vida a través del Evangelio es que nuestra identidad es transformada, es cambiada y pasamos de ser enemigos, esclavos, metidos en este mundo, controlados por este mundo, a tener a nuestro gran Señor como nuestro Padre, que nos va a ayudar en este caminar con Él. Tenemos que tener el Evangelio como centro de nuestra vida, porque lo que nosotros vivimos es una vida en Cristo, es continua, es permanente, es día a día. Y a medida que vayamos conociendo lo que es el Evangelio y el impacto del Evangelio, que como decías en la clase pasada, no es solamente la puerta de inicio, sino que es el camino. Entonces, vamos a ir conociendo cómo necesitamos tanto de la obra de Cristo para nosotros poder no solamente vivir en la gracia de Él, sino poder mirar a otros con la misma gracia con que Él nos ve a nosotros. Sí. Termino con este texto ya lo leímos, pero lo recuerdo, Romanos 8:15. Bueno, leemos desde el 14 primero. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, cada uno de nosotros, aunque somos creyentes, hijos de Dios, muchas veces actuamos no como hijos, sino como esclavos. Pero el único que nos puede ayudar no solamente a actuar, sino a recordarnos quiénes somos, según este texto, es el Espíritu Santo, que mora ahora en nosotros. Es el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que yo puedo vivir como hijo. Es a través del Espíritu Santo que yo puedo recordar esta gran verdad. Porque muchas veces, miren, cuando yo peco, a veces uno dice, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Hay días que uno se siente muy hijo y hay otros días en que no me siento muy hijo, pero tengo que recordar, o sea, mirar a la cruz y recordar que mi posición de hijo no depende de mi obediencia, ¿sí? Se fundamenta en la obediencia del Hijo Jesucristo, de la obra de Jesús. Por eso vivir una vida centrada en el Evangelio es vivir una vida en constante arrepentimiento y fe. Bueno, esto no era más adelante. En constante arrepentimiento y fe, ¿sí? Es decir, arrepentirme de mi manera de vivir y mirar otra vez a Cristo. Pero eso lo vamos a ir viendo en este libro que vamos a ver la próxima semana. Entonces vamos a orar, vamos a tomar 5 minutos para orar y déjenme, yo voy a cortar aquí la grabación. Vamos a orar y vamos a pedir en nuestras oraciones que Dios nos ayude a afianzar esa gran verdad